Hey, ¿qué onda, amigos? Gusto saludarlos. Oigan, continuamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos en el capítulo 4. Vamos a ver qué dice. Dice así: hablando ellos al pueblo, es decir, Pedro y Juan, del capítulo anterior sabemos que eran ellos, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Todos estos hombres eran la gente que seguía en contra de la idea de Jesús, aunque ya lo habían matado, estaban en contra todavía, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Acordémonos que para ellos significaba que si Jesús era el que había la promesa, el cumplimiento de las promesas de Dios, entonces ellos habían cometido un grave error al haberlo crucificado, y efectivamente habían cometido un grave error. Sin embargo, como decía en el capítulo anterior, estaba ya dentro de los designios de Dios, es decir, ya Dios lo había previsto. Dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora es el otro punto. Nosotros tenemos la fe de que en Jesús tenemos resurrección a sí mismo. Así como Él resucitó y previo a eso resucitó a Lázaro, sabemos que hay resurrección en Cristo Jesús. Ahora, la resurrección de Lázaro no fue una resurrección posiblemente para vida eterna. Posiblemente fue una resurrección que posiblemente Lázaro después murió. No lo sabemos porque no lo dice la Biblia, pero sería como que lógico. Y sin embargo no es punto final. Yo no puedo decirlo, certificarlo, digamos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día del siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, todo el equipo, todo el set ahí de la gente que había decidido crucificar a Jesús, se juntaron. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿cómo? ¿Con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, anunciar de Jesús. Y también darle sanidad a este hombre que pues había estado cojo de toda su vida. O sea, no era cualquier cosa, era una persona, o sea, que estaba en el suelo desde que cualquiera que lo conocía tenía memoria. Poniéndole en medio de ellos, le preguntaban: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, que es una promesa que Dios nos da a nosotros, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis cambio de hoja, y a quien Dios resucitó a los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, Cristo Jesús o Yahshua el Mesías. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, es decir, el valor, y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, o sea, eran hombres sencillos, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no les podemos negar. No les podemos negar. Es decir, ellos estaban preocupados más que del milagro. Estaban preocupados de cómo iban políticamente a resolver pues esa contrapuesta que tenían entre lo que ellos habían estado haciendo, sus acciones, sus convicciones, y lo que estaba pasando en la realidad. O sea, ya no lo podían ocultar ni negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, no les preocupó más Jesús, les preocupaba más su reputación y no ser afectados en sentido político. Llamándolos, les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús,
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si esto es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, por mucho tiempo había estado ahí y era innegable el milagro que había acontecido. Los creyentes, verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz de Dios a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, esto había pasado en ese preciso momento. Los principales, los gobernantes, que habían sido un pueblo, que es un pueblo escogido hasta el día de hoy, ellos se habían puesto en contra de Jesús. Pero después vamos a ver que esto en cierta manera ya estaba previsto por Dios. No que Dios lo planeó así, no que Dios lo quiso así, sino que Dios, que sabe todas las cosas, prevé cosas en función de lo que es su voluntad y también de lo que es nuestra manera, nuestra libertad para actuar, ¿verdad? Entonces, Él prevé muchas cosas y toma decisiones. Entonces, su previsión en esta profecía, Él desde muchos años antes habla acerca de ello. Entonces, Pedro y Juan, comprendían bien estas cosas. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, que es Yeshua, Jesús es una traducción, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, Yeshua, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Esta palabra levita quiere decir que era de la línea sacerdotal, era un levita. Y como tenían una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este era José. Entonces, ahí termina el capítulo. Aquí pasa pues varios milagros y aquí se cumplen varias profecías. Y todo esto aconteció por el amor que Dios tiene para su pueblo y para con nosotros, de que podamos creer en Él y recibir los beneficios de su salvación. Entonces, bueno, ya nos fuimos un poco largo, vamos a orar, si les parece. Padre Dios, te damos gracias por tu bendición en este día, Señor, y te pedimos tu misericordia y tu compasión sobre nosotros. Padre, oramos que tu Hijo Jesús y tu Espíritu Santo sea nuestro Salvador, y tu Espíritu Santo va a morar en nosotros. Clamamos a ti por tu salvación y te pedimos, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, ayúdanos a arrepentirnos de nuestras transgresiones, líbranos de hacer lo malo. Te damos gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de gracia. Oramos en el nombre de Jesús, y que todas las personas que nos acompañan y escuchan puedan tener esta misma fe
Oramos y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús, Yahshua Mesías, su Señor. Amén. Bueno, amigos, un gusto saludarlos. Pues bueno, eso es lo que dice la Biblia, capítulo 4 del libro de Hechos. Siguiente, continuamos con el capítulo 5, una historia muy interesante sobre unas personas que no fueron tan honestas con Dios y Dios pasaron cosas serias con ellos. Entonces, bueno, vamos a seguirlo viendo y en la siguiente platicamos. Bendiciones.